Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hablemos hoy de la histerectomía. ¿Qué es eso? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno amigos, algunas personas nos han preguntado, sobre todo mujeres, nos han preguntado qué tiene que ver todo esto del metabolismo y el problema del estrógeno y la obesidad y el metabolismo lento con el tema de la histerectomía. Vamos a aclarar qué es lo que es la histerectomía. Voy a ir a la pizarra un momentito. Si usted conoce a alguien que ha tenido una histerectomía o a alguien que le están hablando de eso, primero quiero decirle cuáles son las soluciones para evitarlo, qué es lo que es y sobre todo cómo afecta su metabolismo. Fíjense, histerectomía. ¿Okay? Esto es una palabra compuesta que viene del griego, que viene de histero, que en griego quiere decir útero. Tomía, que también es del griego, quiere decir sacar por corte. En otras palabras, que una histerectomía es una cirugía donde por corte se extrae el útero de una mujer, ¿verdad? El útero, ya ahora que lo aclaramos, lo que es una histerectomía, nosotros trabajando con el tema del metabolismo, cuando una mujer tiene un poco más de grasa de la cuenta en el cuerpo, o sea que tiene sobrepeso u obesidad, pues la grasa, y hemos hablado en otros episodios, se explica en el libro El Poder del Metabolismo, que la grasa se aromatiza. Se aromatiza es que la grasa está activa. Mucha gente piensa que la grasa está muerta, pero la grasa está activa hormonalmente. Entonces la grasa produce estrógeno. Y produce estrógeno, que es la hormona femenina, porque la grasa se ve afectada por una hormona que se llama, una enzima, perdón, que se llama aromatase. Y aromatase es una enzima que convierte parte de la grasa en estrógeno. O sea, que para una mujer va a haber dos fuentes de estrógeno distintas. Va a haber la fuente de sus ovarios, que producen estrógeno, y va a haber la fuente de su grasa. Mientras más grasa tenga el cuerpo de una mujer, más estrógeno va a haber, porque los ovarios producen estrógeno y la grasa produce estrógeno. Inclusive una mujer que ya no tenga menstruación, cuyos ovarios no están produciendo prácticamente ningún estrógeno, digamos que está en menopausia, en el cambio de vida, pues no tiene mucha fuente de estrógeno de aquí, pero si está gordita, pues va a tener mucho estrógeno, porque el estrógeno es producido por la grasa, ¿no? En el libro El Poder del Metabolismo hay un capítulo que se llama Las hormonas en la mujer, donde se explica con detalle qué tiene eso que ver con el metabolismo y que una mujer puede hacer para adelgazar, para que al bajar la grasa se reduzca la producción de estrógeno, porque existe un fenómeno que se llama predominación de estrógeno, donde cuando la mujer tiene mucha grasa, produce demasiado estrógeno, y el estrógeno tiene unas peculiaridades negativas para el cuerpo, porque tiende a producir cáncer en las mamas, en los senos, produce depresión, insomnio, lo que hace que la mujer continúa engordando, o sea, sobre todo le produce mucho abdomen. O sea que ese problema de exceso de estrógeno producido por la grasa es un problema que se trata en el libro El Poder del Metabolismo. Entonces, la histerectomía, ¿verdad? Histerectomía, que es que en el útero de la mujer, ¿verdad?, que es donde se concibe el bebé, el útero tiene una pared. Y esa pared es un tejido blando de cierto grosor. Pero ¿qué pasa? Cuando una mujer tiene exceso de estrógeno, mucho estrógeno, el estrógeno, como es una hormona de crecimiento celular, obliga a que la pared se pone bien gruesa. Se pone bien gruesa la pared del útero y se inflama. Cuando se inflama, si esa mujer también está comiendo demasiados carbohidratos, los carbohidratos producen mucha glucosa. La glucosa obliga al cuerpo a producir insulina. Y la insulina es otro factor de crecimiento que se une al estrógeno. Así que tiene dos hormonas ahora que están obligando al cuerpo a que el útero cada vez se pone más grueso y más inflamado, porque causa un crecimiento acelerado de la célula, una división de 2 para 4, de 4 para 8 y así, ¿no? ¿Qué pasa?
Esto se inflama. Cuando se inflama, la mujer empieza a sangrar. Cuando van donde el médico, pues el médico dice, bueno, si no podemos parar el sangrado, pues no tenemos más remedio que hacer una histerectomía, que básicamente es remover el útero. ¿Para qué? Para que no siga sangrando y para que no siga la inflamación. Todo eso, quiero decirles que se puede evitar. Hay dos formas de evitarlo, ¿ok? Una de ellas es ponerle control a los carbohidratos, usar algo como la dieta 3x1, que se recomienda en el libro El Poder del Metabolismo, mejorar el metabolismo, aplicar las técnicas y empezar a adelgazar. Al empezar a adelgazar se reduce la grasa. Se reduce la grasa, se reduce la insulina, pero también se va a reducir el estrógeno, por lo tanto empieza a bajar la inflamación. Así que esa es una. La otra es que una mujer, si utiliza progesterona, la progesterona es una crema natural que se usa en la piel, que tiene el efecto de que neutraliza el estrógeno, o sea, lo balancea. Eso se explica en este libro, en la parte de hormonas en la mujer. Así que si usted usa progesterona, reduce los carbohidratos y adelgaza, no hay necesidad de una histerectomía. Y esto se lo recomiendo, se lo digo, porque la verdad siempre triunfa.